Amén. Damos gracias a Dios una vez más esta tarde por el privilegio que Dios nos da, pues, de comenzar un culto familiar más. Sí, amén. Desde nuestra casa, lugar que el Señor nos ha permitido. Sí. En otra ocasión, ¿verdad? También compartir. Hoy nuevamente, pues, lo vamos a hacer esta tarde, confiando en que lo que la palabra de Dios dijo. Y fíjese que, para introducirme, me llama la atención lo que el Señor prometió y dijo: donde dos o tres se reunieran en su nombre, ahí estaría Él. Sí, amén. O sea, Así es. y estudiando eso, vine a concluir de que Dios sabía que todo esto siempre se ha dado, en ocasiones por diferentes situaciones. Sí. Y hoy, cada casa se ha convertido en una pequeña iglesia. Amén. Para la gloria de Dios. Sí, amén. Igual como se llama el hogar de nosotros, ¿verdad? Sí, así amén. fue como familia, estamos esta tarde nuevamente glorificando el nombre de Dios. Vamos, ¿cómo se llama? ¿Verdad? A comenzar a orar para cantarle. Sí, amén. Vamos a orar, pues, y vamos, ¿cómo se llama? A pedir al Señor que nos bendiga, que nos ayude, ¿verdad? Así que esta hora, pues, vamos a inclinar nuestro rostro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos esta tarde, bendito Dios, por darnos el privilegio y la oportunidad de estar, Señor, reunidos una vez más, Señor, desde esta casa. Dios mío, gracias por mi familia, gracias por la hermana Sandra, por su niña. Gracias, Padre Santo, por nuestras vidas. Gracias porque todavía tenemos ese ánimo, Señor, Padre, para seguir, Dios mío amado, con este propósito, Dios, para el cual tú nos has llamado. Seguir, Señor, anunciando que tú vives, que tú permaneces para siempre. Seguir, Señor, anunciando, Señor amado, que tú vienes pronto. Seguir anunciando, Dios mío eterno, que tú sanas y salvas. Seguir anunciando, bendito Dios, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Por eso esta tarde, Señor, te agradecemos por este privilegio. Queremos comenzar este culto familiar, esta reunión desde nuestra casa, bendito Dios, invitándote, Señor, invitando al Espíritu Santo, pidiéndote, amado Dios, que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que su presencia, Señor, pueda sentirse en nuestras vidas, Padre, sentir que no estamos solos, aunque estamos, Señor, pocos en número, pero que, Señor, como dice por ahí, Señor, un dicho, Jesucristo y yo hacemos mayoría. Aleluya, Padre Santo. Por eso es que en esta hora, Padre, te pedimos que nos bendigas y nos ayudes. Bendice cada familia, cada hogar, cada vecino, cada amigo, hermano que pueda ver este, Señor, video, Padre Santo, de este estudio de la palabra, Señor de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos para gloria de su nombre. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden cantar. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por un día más de vida que nos ha permitido, ¿verdad? Gracias a Dios, así es. Amén. Pero nosotros le decíamos, vamos a cantar un par de coritos. Gloria a Dios. En esta reunión Cristo está, desde la prometida está, donde dos o tres de mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. No hay Dios
No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Dónde está el Espíritu Amén. de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez y nos llevará, desde el cielo vendrá y nos llevará. Oremos, hermanos, en todo lugar y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar y recibiremos el don celestial. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en ese lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete
quiere le puede sentir. Aleluya. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 Señor, mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú. Quiero darte adoración, quiero entregarte el corazón y mi vida puedas tú llenarla de tu gran amor. Mi boca está llena de alabanza. Esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro. Es el Hijo de Dios. Mi boca está llena de alabanza. Esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Bendito Jesús sea esta su tarde. nombre. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Aleluya. Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Que nos concede esta oportunidad. Sí, amén. Seguimos en este encierro, esta cuarentena, pero bueno, como decía, ¿cómo se llama ese San Pablo? Él decía así: yo a la verdad estoy preso, pero la palabra está libre. Amén. ¿Verdad? Así es. Y todos nosotros, aunque estamos en este encierro domiciliar, como esta cuarentena, ¿verdad? Y vienen otros 15 días más, Dios nos ayude. Pero seguimos glorificando el nombre de Dios. Amén. hermanos. Así Esta es. tarde, pues, hemos cantado al Señor, hemos sentido su presencia en esos cantos, y hoy vamos a pedir por la palabra. Continuamos, pues, ¿verdad?, con la explicación del libro del Apocalipsis, y que el Señor nos siga ayudando para seguir entendiendo. Así que, en el nombre de Jesucristo, incline su rostro y pídele al Señor sabiduría en la palabra. Padre, te damos gracias ahora por este privilegio, Señor, que nos das. Amado Dios, que se continúa, Padre, con Aquí estamos, esta explicación, Señor. para pedirle, Padre, Jesús, que seas no como perfectos, abriendo los sino como entendimientos, aprendices, para como ayudarnos, siervos tuyos, Padre, Señor para amado, aprender como más de tu discípulos palabra. tuyos, Que seas amado tú, Dios. Señor, diciendo Te pido que nuestras bendigas vidas. Que seas a la tú, hermana Señor, Sandra, con su tu poder y niña. tu gloria. Bendice Bendiciendo a a cada mis uno, hijas, Señor, Daniela, que estamos Nicole, aquí mi esposa. reunidos, Bendice sus Señor, hogares, para esa alabar y familia, bendito Dios, que engrandecer nos tu permite, nombre, Señor, celebrar por esta todas reunión. tus maravillas, No Señor, importa que, aleluya. Señor, no podamos Bendito congregarnos sea en tu un nombre, nombre, Jesús, tu presencia está en medio de nosotros. Señor, Aleluya, Santo de Señor. Israel. Aleluya, Oh, Señor. Rabaki, Te Ramanda, adoramos, Rabaski, Jesús, Rabastoki, aleluya. Oh, Ramasaya. bendito sea tu Oh, nombre, Skiki, Ramando, Señor. Rabastara, Por tus Maya, maravillas, por Rabaso. tu poder y tu Rabaki, gloria, Rabasto, Señor, Ramaya, aleluya. Bastoki, Te adoramos, Rabaso. Señor, te Rabasto, adoramos la en esta Masaya. tarde. Toda la gloria, A ti toda la sea honra, toda la gloria, alabanza Señor, sea para ti, amén. Jesús Gloria, amado. Jesús. Bendecimos tu nombre esta
tarde. Alabamos tu Danos nombre. sabiduría. Te damos Abre toda la nuestro gloria, entendimiento, Señor. que podamos explicar y entender el libro del Aleluya, Apocalipsis. Señor. En el nombre de Aleluya. Jesús lo pedimos. Amén, Gracias, Señor. Señor. Jesús. Gloria a tu nombre. Bueno, hermanos, hermanas, damos gracias a Dios porque nos concede llegar a un capítulo más de este libro. Amén. Y hoy vamos a leer el capítulo 3. Hemos estado viendo el capítulo 1, el capítulo 2, ¿verdad? Pues brevemente, hoy vamos a leer el 3. Yo traigo una dinámica. Hoy vamos a hacerlo, ¿cómo se llama? 3 formas de lectura. Faltan 3 iglesias. Entonces, voy a leer la primera yo. Le voy a pedir a la hermana Sandra que nos puede leer, ¿cómo se llama? Por respecto a la segunda iglesia, que es del versículo 7 en adelante. Y le voy a pedir a Nicole que nos lea, ¿cómo se llama? Del versículo 14 en adelante, que es la tercera iglesia. ¿Sí? Yo hasta el 13, hermano. Usted va a leer del versículo 7. Hasta el 13. Ah, correcto, así es. Hasta el 13. Porque en el 14 comienza. Y luego Nicole, ¿cómo se llama? Se lee del versículo 14, ¿verdad? Hasta el 22. Y, bueno, cada quien pues haga su análisis y va a sacar sus preguntas, ¿verdad? Al final, ¿cómo se llama? Vamos a tratar la manera de, con la ayuda de Dios, explicar un poquito, apoyándonos primeramente con el Espíritu Santo de Dios y también, ¿verdad? Con lo que hemos estado estudiando, pues con la explicación que yo tengo acá en este libro. Sí, amén. En el nombre de Jesucristo, la lectura dice la palabra del Señor así. Versículo 1, capítulo 3, Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tiene poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Qué bueno, Amén. ¿verdad? Qué interesante, pues son las últimas 3 iglesias. Ayer tuvimos 4. Hoy estamos viendo Sardis, estamos viendo Filadelfia y la Odisea. Fíjense que es bien interesante la historia de cada una de ellas. Y por eso es que hoy me voy, a dedicar a que usted escuche realmente, pues, lo que es, quién es Sardis, quién era Sardis y cada una de ellas. Por eso iré algo rápido. Sardis era una ciudad maravillosa al pie del monte Temor, en la ribera del río Portador. Esta ciudad era antes la capital del país llamado Lidia, que se extendía hacia el oeste del mar del Asia Menor. Y se gloriaba por sus cuantías, se gloriaba porque tenía oro. Dice que, pero su bienestar fue su propia perdición. Su último rey, que fue Creso, quien se consideraba entonces el gobernante más rico, fue castigado y llevado cautivo por el rey persa Ciro en el año 546 a.C. O sea, Sardis realmente era una ciudad próspera. Pero esa palabra traducido, fíjese lo que significa Sardis. Sardis traducido su contenido a nuestro lenguaje actual tiene el siguiente significado: aquellos que salieron. Esa es una interpretación que se le da. Y yo pues me preguntaba, ¿pero por qué? Pero sí tiene lógica, porque ya verá usted. Ahora, a esa iglesia Cristo se autorrecomienda como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ¿no? Que es lo que hemos leído. Escriba el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y el Señor le dice que la conoce. Le dice, ¿verdad?, qué es lo que está, qué es lo que hay en ella. Ahora, las estrellas son representantes de las iglesias y están en las manos de Cristo. Con esto Cristo dio a entender a esta iglesia cómo reconocer a los verdaderos siervos de Dios. Y aquí ellos deben ser estrellas, deben tener en sí mismo la luz de Dios, quien derrama la luz divina, la enseñanza de Cristo. No lleva hombres al Señor, no es estrella, esto es estrellas genuinas. Deben estar en las manos de Cristo. Él debe gobernarlos y ellos deben cumplir su voluntad. Si algún individuo está en las manos de Satanás y hace su voluntad, entonces, aunque se cubra de la más alta dignidad espiritual, no es estrella de Cristo. Por eso, ahora, veamos unas características de la iglesia. La iglesia de Sardis había recibido buena enseñanza, pero no de todo corazón, sino más bien teóricamente.
Ahí está en Apocalipsis 3:3. Oiga lo que dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sí, amén. Vea lo que dice. Comenzó cierta innovación, una resurrección de su caída en el paganismo, pero no le alcanzó la fuerza para cristalizar en su plenitud las nuevas formas de vida, como Jesús dijo. Los odres viejos no construyeron el vino nuevo, y por eso el avivamiento era tan solamente exterior, pero no en el interior. Muchas obras buenas fueron hechas, pero no fueron perpetuadas hasta el fin. No fueron concluidas sus obras buenas. El hecho de que los sardianos hayan aceptado la enseñanza de Cristo era sobremanera buena obra, pero no fue llevado hasta el fin, por cuanto ellos aceptaron esa enseñanza tan solamente en la mente y no en el corazón. También el hecho de que ellos hayan cambiado su pagana mirada al mundo a un punto de vista cristiano era también una obra en gran manera buena, pero tampoco esto fue llevado hasta el fin, ya que al cambiar su punto de vista no cambiaron sus corazones, no se produjo el nuevo nacimiento en ellos. Ahora, el Señor rescata algo en el versículo 4 y le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Vea, de toda la congregación en los días del Apocalipsis quedaron apenas unas pocas personas, es decir, algunas personas fieles a Dios y espiritualmente vivas. Es ese un hecho triste, pero gracias a Dios aún por esas pocas personas. De ellos el mismo Señor dio testimonio de que no han manchado sus vestiduras de fidelidad a Él. Una explicación breve. En realidad eso, se dio con la mezcla de lo que estamos enseñando y hablando ayer, la idolatría, el paganismo y también, ¿cómo se llama, verdad? Los libres deseos que ellos le dieron, ¿cómo se llama? A la carne, porque no hubo una conversión dentro de ellos. Ahora, algo bien interesante ver el periodo, cuando, ¿verdad? Pudo ver, ¿cómo se llama? Para cuándo fue profetizado lo que está escrito en el capítulo 3 de la iglesia de Sardis. El periodo ilustrado por la iglesia de Sardis abarca los tiempos de la Reforma, o sea, desde el momento cuando el 31 de octubre del año 1517 Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg hasta el año de 1750. Como ya hemos dicho, que la palabra Sardis significa aquellos que salieron fuera. Aquí viene la explicación. En efecto, los protestantes, como si oyeran la invitación divina que está en Apocalipsis 18:4, cuando le dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seas participantes de sus inmundicias. Y salieron fuera de la tiranía y corrupción del catolicismo. Pero los reformadores, aunque introdujeron la corriente viva de la corrompida iglesia, no llevaron la obra hasta el fin. Número 1. Ellos volvieron la Biblia al pueblo, que son los reformadores. Aquella que los papas habían hecho, el libro sellado. Los reformadores invocaron la Biblia como única fuente que da dirección correcta a la fe o creencia, pero ellos no pudieron prender en el pueblo el amor a la Biblia. Por eso los protestantes, aunque tienen la Biblia, no la leen. Quiero detenerme un poquito, aunque aquí mismo está la explicación. Vaya,
nosotros hemos oído hablar, ¿verdad?, de protestantes, de católicos, hay católicos ortodoxos, ¿verdad? Y está, ¿cómo se llama? Hasta los católicos tradicionales. Pero también, ¿cómo se llama? Están los cristianos. Y está también los judíos. Pero en este caso, lo que pasó, ¿cómo se llama? En esta época es, se levanta Martín Lutero. Viene Martín Lutero, ¿verdad? Y saca la reforma de las Escrituras. Al encontrar aquel pasaje que decía, mas el justo vivirá por fe. Sí. El asunto es que la idea estaba bien y todo vino de parte de Dios. Pero se levantaron los llamados protestantes, los cuales realmente no eran cristianos, sino que ellos eran más meramente, ¿verdad?, políticos que personas nacidas de nuevo en el Evangelio. Y eso es lo que pasaba, lo que pasó en ese tiempo. Entonces, pero conforme el tiempo y los años, Dios siguió obrando en estas personas, porque después de Martín Lutero igual, o sea, se levantaron, ¿cómo se llama? Se levantaron contemporáneamente varios reformadores en ese tiempo. Ahora, los reformadores insistieron en la justificación por la fe, pero no dieron de esa misma fe. O sea, no, ellos insistían en la fe, en los escritos, pero ¿cómo se llama? Pero no lograron, ¿verdad?, cautivar a las personas para que esas personas creyeran en la fe que ellos habían logrado, ¿verdad?, lograr entender a través de la palabra. Por eso algunos protestantes no son justificados ni por la fe ni por las obras. O sea, que ellos creyeron en la misma condición, cayeron en la misma condición espiritual como los católicos y ortodoxos, quienes enseñan que el hombre es salvo por las obras y no por la fe sola. Pero careciendo la fe, ellos no están en condición de hacer obras buenas. Por eso quedan sin justificación, ni por obras, ni por fe. Eso es lo que pasó, ¿cómo se llama?, con los protestantes. Ahora, cuando vemos nosotros acá, quiero tocar otro punto. Los reformadores proclamaron la adoración a Dios. Esa era la idea de los reformadores, como acabo de decir, Martín Lutero y otros más. Fuera de todos los ritos y ceremonias. Ellos, ¿cómo se llama?, proclamaron la adoración a Dios fuera de todos los ritos y ceremonias, insistiendo en la adoración a Dios en espíritu y en verdad, lo que ellos habían encontrado en San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, cuando el Señor, ¿verdad?, ya ustedes conocen ese pasaje. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? ¿A quién se lo dijo el Señor? Porque Dios es espíritu y tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Ajá. ¿A quién se lo dijo? A una mujer se lo dijo. A la samaritana. Cuando estuvo un diálogo con ella, cuando llegó al pozo y comenzó, ¿verdad?, ¿cómo se llama? A querer beber agua. Y entonces empezó a decirle, ¿verdad? Y ella le dijo, ¿por qué tú que eres, ¿cómo se llama?, judío, me pides a mí que soy samaritana? ¿Acaso no te acuerdas de que samaritanos y judíos no se llevan entre sí? Ay, mujer, le dijo, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Entonces viene, sí, pero el esposo lo dejó con nuestro padre, ¿verdad? Jacob, y, ¿verdad? Y de él bebieron y comenzó a darle, ¿cómo se llama?, la historia a la mujer. Viene la hora, le dice así. Y ahora es en cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, eso es lo que ellos encontraron, como se llama, los reformadores, que a Dios se había de adorar en espíritu y en verdad. O sea, es como ahorita, algunos como se estaban preguntando, ¿dónde están esos evangélicos y por qué dejaron que les cerraran los templos hoy? Es que Dios no vive en un templo, de hecho, de verdad, de cemento, de madera, de lámina. O sea,
Dios buscó seres humanos para vivir dentro de ellos a través del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Por eso es de que ellos, ¿verdad?, proclamaron la adoración a Dios fuera de todos los ritos y ceremonias, insistiendo en la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Pero no pocos protestantes, no habiendo captado esta idea, de ninguna forma adoraron a Dios, ni en espíritu ni en ritos. Así que los protestantes, y eso, ¿cómo se llama?, llegó hasta los años 80, 90 todavía, que eso, por cierto, fue en Inglaterra, ¿cómo se llama?, en Irlanda, por cierto, los protestantes, se agarraban, ¿cómo se llama?, era como un grupo guerrillero, pues, que se agarraban con las autoridades de esos países. Por eso es que, ¿cómo se llama?, ellos son más conocidos en lo político que en el cristianismo o en el catolicismo o en el evangelio, ¿verdad? Ahora, todo el espíritu protestante de entonces era más, oigan bien, semejante a una lucha por la libertad política que a la regeneración, el amor a las discusiones y altercados interminables. Eso es lo que ellos hacían. Bueno, ahora veamos la recompensa. Recompensa para la iglesia de Sardis, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el último dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, el Señor promete hasta 3 recompensas a los vencedores de este periodo. Número 1, ¿qué les ofrece? Vestiduras blancas. Número 2, no serán borrados sus nombres del libro de la vida. Número 3, declaración de sus nombres delante del Padre Celestial y sus ángeles. ¿Ah? Oiga, ¿qué cosa le ofrece? Y fíjense que bien, excelente, porque a cada una de esas, ¿cómo se llama?, últimas iglesias, Dios les va ofreciendo más y más y más. Ya vamos a llegar a lo que, ¿cómo se llama?, a lo que es, ¿verdad?, la Odisea. Quiero avanzar. Vestidura blanca. ¿Qué es la vestidura blanca? ¿Por qué el Señor se le ofrece? ¿Cuál es el símbolo? Símbolo de santidad y pureza. Aquel que no corrompe sus vestiduras aquí, ese obtendrá aún mayor vestidura en la eternidad. Que también le dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es absolutamente claro. ¿Por qué? Porque se borra los nombres del libro de la vida únicamente de aquellos que mueren, pero no los que mueren, no los que mueren como se llama físicamente, porque aquí hay 2 puntos. Los nombres de los que viven no se borran. Ahora, una persona, aunque no sea hija de Dios, aunque no sea cristiana, aunque ande ahí en el mundo, pero aún tiene la oportunidad de que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Pero si esa persona muere en delitos y pecados, entonces, su nombre, ¿verdad? También hay, así como el Señor tiene, ya sea un lapicero, podemos decir un lápiz, o una pluma, ¿verdad? O sea, para inscribir al que va aceptando a Cristo en el libro de la vida, igual tiene un borrador para borrar todos aquellos que lamentablemente mueren sin Dios y sin esperanza. Pero no solamente ellos, porque también los que se vuelven y se convierten en apóstatas, esas personas, ¿verdad?, que San Pablo dijo que realmente ya no tienen arrepentimiento. Apóstata es, como se llama, una persona, vaya, le voy a poner un ejemplo. Usted ha oído hablar, ¿cómo se llama?, de un fulano que se llama Luis de Jesús Miranda, de una secta Creciendo en Gracia. Entonces, este hombre, vaya, le voy a poner otro ejemplo. El fundador de la secta Testigos de Jehová es otro, para que ustedes, ¿verdad?, ya se creo que esté más familiarizado. El que estudiamos, creo yo, que a veces. Sí, creo que se acuerda, algo así. Esa persona, él recibió a Cristo como Señor y Salvador, se bautizó,
perseveró por un tiempo en la obra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Pero después de eso vino él y comenzó, ¿cómo se llama, verdad? Se le metió prácticamente un espíritu de apostasía, porque él le dio más rienda suelta a lo, ¿cómo se llama?, a su creencia, ¿verdad?, a lo que él entendía y no a lo que Dios le daba a través del Espíritu Santo. Entonces vino él, lo que comenzó es a formar, ¿cómo se llama?, una secta, ¿verdad? Y comenzar a decir que el apóstata dice que son los únicos que tienen la verdad de la palabra de Dios, que son los únicos que se van a salvar, que son los únicos a los cuales Dios ha llamado para salvación. Entonces se apartaron de la verdad sencilla del Evangelio, ¿verdad? Aunque usan una misma Biblia, pero todo contradictorio a lo que la palabra de Dios manda. Esa persona se vuelve un apóstata, deja el camino de la palabra de Dios, la tuerce entonces y la Biblia la hace a su manera, y la interpreta a su manera. Por eso es que hasta ellos mismos formaron pues su propia doctrina, su propia Biblia. Entonces Dios está ofreciendo 3 recompensas. Quiero avanzar. Veamos ahora. Y confesaré su nombre. Bueno, a la gente le gusta ser nombrado ante figuras de prestigio y altas personalidades. Especialmente buscaban esto los reformadores y protestantes, porque a ellos les tocaba oponerse a la todopoderosa Iglesia Católica en aquel tiempo, la que disponía de todos los medios para eliminarlos físicamente. Y en efecto, gracias a poderosos príncipes alemanes que se adherieron, al movimiento protestante, y en especial gracias al rey de Suecia, Gustavo Adolfo II, que en el año de 1630 tomó parte de la guerra de los 30 años al lado de los protestantes y derrotó a hasta entonces invencibles jefes católicos. Los protestantes obtuvieron la victoria y físicamente conservaron la vida, pero como ya hemos dicho, ellos no conservaron la vida espiritual. Eso está hablando de las personas que necesitaban, ¿verdad? O en este caso los reformadores, que fueran reconocidos delante de los reyes de aquel entonces, ¿verdad?, para que sus nombres fueran reconocidos. Ahora, lo que está dando aquí, a entender el escritor al libro es esto, ¿verdad?, que Jesús está diciendo que a nosotros nos va a presentar delante de Dios y delante de sus ángeles, lo que le mencionaba el día de ayer, parece que decía, mira acá está, Señor, aquí te presento a Daniela, fíjate que a su temprana edad me recibió, ¿verdad?, como su Señor, como su Salvador, mira, y cómo sirvió hasta el último día, que es completar nuestra obra, hasta el último día. Entonces, mira, aquí te la presento, y yo, pues, le di tu espíritu, y la hice también tu hija, por tanto también es tu hija, papá. Imagínense, Dios presentándonos delante de Jesús presentándonos delante de Dios, ¿verdad?, como hermanos de Él y como hijos de Dios. Ángeles, ella es mi hija, así presentándole, wow, pues ahí los ángeles, ¿verdad?, alabando a Dios juntamente. Eso va a ser maravilloso realmente. Es una de las promesas. Por eso es que hace 3 promesas. Vestiduras blancas, sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Y también declara nuestros nombres delante del Padre Celestial y delante de los ángeles. Estas son las primeras 3 promesas. Ahora, veamos cómo se llama la iglesia tibia, la Odisea. Esa es la iglesia de la Odisea. Y se presenta el Señor y le dice, he aquí el amén. El testigo, perdón, me pasé, ¿verdad? Era la Filadelfia. Versículo 7, ¿verdad? Ajá. Escriba al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermana Sandra, ¿qué le encuentra usted a esta iglesia? ¿Qué puede decir o qué puede preguntar acerca de ella? Ahí hay varios puntos, como por ejemplo, ¿verdad? Fíjense,
El Señor, yo conozco tus obras, le dice el Señor, y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí viene, ¿cómo se llama la promesa? Una promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Le dice al Señor, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Está la promesa, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Veamos entonces. La ciudad de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey persa Átalo Filadelfo II, alrededor del año 150 antes de Cristo, quien llamó la ciudad con su propio nombre. La ciudad sufrió frecuentes movimientos sísmicos, pero permanece hasta hoy. Es una ciudad bastante grande actualmente y en la que existen unas 12 iglesias, es decir, templos, pero pocos cristianos. El nombre de la ciudad, al igual que las anteriores, tiene su significado y al traducirlo a nuestro lenguaje significa amor fraternal. Indiscutiblemente tiene gran significado simbólico, ¿sí o no? Filadelfia. Y por eso es de que esa palabra, ¿verdad? Filos es un amor fraternal, porque está en ese amor filo, es amor, ¿verdad? ¿Cómo se llama entre familiares? Pero viene eso y se vuelve un amor fraternal en la iglesia. Eso está representando cómo se llama la iglesia de Filadelfia. Ahora, el autor, veamos, se describe así: el santo y verdadero. Con esas palabras el Señor parece animar a la iglesia que por sí misma trataba de santificarse con la verdad. En una palabra, su significado es más o menos el siguiente. Le dice así: vosotros que estáis en Filadelfia, esforzados hacia la santidad y la verdad, vosotros obráis bien, estáis en camino correcto hacia mí, porque yo soy en efecto el santo y verdadero. He aquí, según la meta, así serán también los caminos. El Señor es santo y verdadero, de modo que los caminos hacia Él deben ser iguales. No es posible alcanzar al Señor por caminos sucios y torcidos o falsos. Por eso ningún hipócrita, por más que trate de aparentar santidad y rectitud, no tiene gracia de Dios y no entrará en el reino de Dios, porque la hipocresía no es camino verdadero. Eso es lo que el Señor le dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el versículo 7. Y se identifica el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Veamos qué es la llave de David. El que tiene la llave de David, evidentemente esa iglesia tenía muchas dificultades en la vida espiritual y en el trabajo. Más de una vez se hallaba frente a esas dificultades como ante una puerta llaveada. Por eso el Señor le dijo que Él poseía la llave y que cuando Él abría, nadie cerraría. Eso significa que en todas las dificultades hay que dirigirse al Señor. ¿Y por qué es que esa llave se llama llave de David? Es bien interesante, ¿verdad? Ahora, Isaías 22, 12 al 22, lo vamos a leer para que... Isaías 22. Veamos, Isaías 22, 2.
Oiga lo que dice Isaías 22:2. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endecha, a raparse el cabello y a vestir cilicio. He aquí gozo y alegría, dando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Y aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto, tú cubrirás el rostro. Pero el versículo 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, mi hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de David. Y pondré, oiga el versículo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ahora, el Señor se está identificando aquí a la iglesia como es el único que tiene la potestad de abrir y cerrar. Cerrar o abrir. Es el único. Y viene como se llama el Señor y se está identificando acá, ¿verdad? Como el que tiene la llave de David. ¿Y por qué es aún esa llave se llama de David? Lo que acabamos de leer, que arroja luz sobre esto. Cuando Isaías pronuncia estas palabras, el pueblo hebreo padecía una ruina hasta el extremo, porque el pueblo, ¿cómo se llama? Hebreo, ya se le estaba profetizando que iba a ser cautivo, iba a caer en cautividad, ¿verdad? Pero el Señor les estaba dando también una profecía al pueblo, ¿cómo se llama? De Israel. Y aquí que en mensaje, condición del pueblo de Dios, el mayordomo y tesorero de la casa de David, Sebna, que significa, fíjese bien, lo que acabamos de leer, vigor juvenil. Pero Sebna no se imaginaba, porque no quería obedecer la palabra que Dios le había dicho, que él iba a ser cautivado, que él iba a ser cautivo, que él iba a ser esclavo y que iba, ¿cómo se llama? Porque él estaba diciendo, bueno, voy a ser cautivo, pero que me lleven allá voy a morir de viejo. No, allí se iba a morir. Pero viene, ¿cómo se llama? El Señor levanta a Eliaquim, ¿verdad? Y le dice, a él le predijo Dios por boca del profeta que él, Sebna, vigor juvenil, pronto se mostraría. Su nombre también significa florecimiento, o sea, que su carrera terminaría y él moriría en el exilio. Y Dios traspasaría su gobierno a Eliaquim, a quien Dios entregaría la llave de David, para que él fuese padre de la casa de Judá. Además, Eliaquim significa Dios rectifica, que tiene también su significado simbólico. Por eso es que justamente en los tiempos de Filadelfia, fíjense bien, ahora veamos ¿cómo se llama? Las características de Filadelfia. Esta iglesia tenía buenas obras. Del 8 a 10, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba de fe que ha de venir, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese bien, viene el Señor
Esta iglesia tenía buenas obras, practicaba la palabra de Dios, no se apartó del nombre de Dios y guardó la palabra paciencia. Aún las palabras, aunque tienen pocas fuerzas, no comprometen a esta iglesia. Eso quiere decir que ella no negó nada, siempre luchó, perseveró. Porque se refieren no a la falta de fuerza espiritual, ¿verdad? A la falta, porque sí tenían fuerza espiritualmente, una iglesia que alababa, glorificaba a Dios, más bien, ¿cómo se llama, verdad? Sino la fuerza física, significando que había pocos creyentes en su comparación con los incrédulos que había, ¿verdad?, le rodeaban, y que ellos pertenecían no a los fuertes de este mundo. La iglesia no pertenecía a los fuertes de este mundo, pero como individuos de entre la masa del pueblo se hallaban enteramente entregados al Señor. Y en este sentido, ellos, sin lugar a dudas, eran fuertes. En la humana debilidad de ellos se manifestó el poder de Dios, lo que San Pablo había dicho en 2 Corintios 12:9, que en la debilidad del hombre, ¿verdad?, se perfecciona el poder de Dios. Y eso es lo que pasaba con Filadelfia. Ahora, veamos por qué le dice sinagoga de Satanás. Que supuestamente la palabra judío significa los que alaban a Dios, palabra judío. Pero habían unos que más bien, ¿cómo se llama, verdad?, se llamaban a ser judíos, pero lo que acabamos de estar enseñando con respecto a Sardis, que eran personas, ¿verdad? Que aquellos, ¿cómo se llama?, que habían salido del catolicismo y que se habían levantado como protestantes, ni eran católicos ni eran creyentes cristianos. Ahora aquí hay un grupo que supuestamente son judíos, celosos de la ley, pero que le hacían la vida imposible a los verdaderos creyentes. Pero Cristo mismo reveló su falsedad y señaló que ellos definitivamente no eran judíos los que alababan a Dios, sino sinagoga de Satanás. Eran irreverentes ante Dios. Cristo predijo que esos satanistas se acercarían a los creyentes, o sea, que verían y se persuadirían y entonces adorarían, cambiarían sus sospechas en honra y conocerían de qué lado está la verdad y a quien realmente Dios ama. Dios iba a mover los corazones, los iba a convencer. Les voy a poner un ejemplo. Aquí estamos nosotros. Algunos pueden decir, esa gente, ¿verdad?, ya aburren con eso. No, el asunto es que nosotros estamos acá porque hay uno que nos mueve, se llama Espíritu Santo de Dios. Y estamos convencidos que esto es agradable delante de Dios. Y hacer esto es una forma de adorar a Dios y dar testimonio que somos hijos de Dios, dar testimonio de Jesucristo. Entonces, posiblemente que alguna persona, ¿verdad?, religiosa, digamos, religiosa, puede ser que muchas veces se ha burlado, nos ha criticado, ha dicho esto, aquello y lo otro. Pero de repente el Espíritu Santo ¡pum!, le toca el corazón y le abre el corazón y le convence que lo que está viviendo es una religión. Entonces viene, ¿qué es lo que hace? Se cumple la palabra. El Señor le trae a esa persona a la obra viva de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que hace? Alabar a Dios juntamente con nosotros. Eso es lo que el Señor hizo, ¿verdad?, con estos que se llamaban judíos, pero no, eran de una sinagoga de Satanás, y el Señor dijo, yo los voy a traer delante de ti, ¿verdad? O sea que el Señor los iba a humillar, los iba a convencer, los iba a convertir, y después juntamente le iban a seguir dando la gloria a Dios. Ahora, el versículo 10, fíjese lo que le dice, ¿verdad? Tienes, por cuanto has guardado mi palabra. Ahora, el Señor le da la promesa, te guardaré de la hora de la prueba. Y el Señor definitivamente protegía a esta iglesia. Y yo leyendo esto realmente es que miren, cuando Dios promete algo lo cumple. Fíjense, se lo voy a leer. Dice, protegía a esta iglesia, Señor. En el tiempo de la persecución general de los cristianos bajo el imperio de Trajano, en el siglo I, ¿verdad?, después de Cristo, todas las iglesias sufrieron fuertemente, excepto la iglesia de Filadelfia.
Más tarde, cuando todas las iglesias del Asia Menor prácticamente fueron exterminadas por los maometanos, entonces, para sorpresa de todos, la iglesia de Filadelfia quedó intacta y permaneció en adelante cual torre de guardia en el desierto. Cuando más tarde, pues en el siglo XIV, Tamerlán o Timur Len, conquistador tártaro, borró totalmente de la faz de la tierra todas las iglesias del Asia Menor. En aquel tiempo, la pequeña iglesia de Filadelfia nuevamente fue protegida realmente como un milagro, aunque los mismos maometanos no podían comprender esto, porque nadie molestó a la iglesia de Filadelfia y la llamaron Al-Ashir, que significa ciudad de Dios. Por último, el enemigo tuvo que, aceptar que realmente Dios protegía a esa iglesia, cumpliéndose. Y fíjense ustedes, esa promesa Dios se le da, ¿cómo se llama? A la iglesia de Filadelfia. Estamos hablando cuando le da como el ángel trae a Juan esta revelación allá por el año 90, y en el primer siglo siquiera. Entonces, y todavía en el siglo XIV, Dios la sigue protegiendo. Y a tal grado que, ¿cómo se llama? Todavía en los años 90, ¿verdad? Hasta el día de hoy, es la única que está en pie. La única ciudad de todas las iglesias. Es la única. Filadelfia, Al-Ashir. Entonces, viene el Señor, pero le da una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Versículo, yo vengo pronto, versículo 11. Y le dice al Señor, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Con esas palabras el Señor despierta a la iglesia a estar alerta, a estar en vela y en espera. Y Cristo Jesús indiscutiblemente vendrá. Eso es para nosotros también, indiscutiblemente. Y vendrá pronto. Por eso los creyentes deben saber lo que les corresponde hacer. ¿Qué le dice el Señor? Retén lo que tienes. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que esta iglesia tenía, pero lo que nosotros encontramos que lo que ella vivía era obediencia, fidelidad y paciencia. Estos son honores tan grandes y tantos otros esconden en sí, que con ellos la iglesia puede vivir ampliamente. ¿Por qué le da esta advertencia? Para que ninguno tome tu corona, le dice así, ¿verdad? Le dice, la corona es el símbolo de la gloria. Es lo que San Pablo dijo, ¿verdad? Que perseverar hasta el fin, he guardado, por tu cual me está guardada una corona de justicia. Entonces, es una corona, pero aquí el escritor de este libro dice, la corona es el símbolo de la gloria. El enemigo nos quiere a nosotros, a todos, a la iglesia contemporánea. El enemigo nos quiere arrebatar los valores espirituales, despojarnos, deshonrarnos y exponernos a las burlas. O sea, y te hace una pregunta, ¿permitiremos tal cosa? Claro, nosotros vamos a responder que no. ¿Va? Triste es ver a algunos creyentes que han sido despojados y robados por el enemigo hasta el último hilo. Tiempos atrás ellos también poseían algo, pero el enemigo les robó la protección y luego los empujó al pecado y entonces les arrebató la justicia, quitó de ellos el gozo, la paz y paulatinamente los despojó de todos los honores cristianos. Dios nos ayude, hermano. Así que nosotros pues, verdad, que el Señor nos siga ayudando, que el Señor... Ahora, el periodo que abarca esta iglesia, aquí estamos hablando entre el año 1750 y el año 1900, es donde se dio una de las, más bien, de los avivamientos que nosotros conocemos. En realidad, para esta fecha, el Señor levantó misioneros, evangelistas, levantó, muchas personas que fueron a predicar a China, predicaron en la India, y el Señor dio unos grandes avivamientos. Y posteriormente, en el siglo XX, el avivamiento llegó, a América Latina. Porque en Norteamérica Dios estaba levantando estos hombres, ¿verdad? Para llevar un avivamiento. Ahora, se conoce como fue la era de la piedad. Tuvo lugar un movimiento en Alemania que salió en contra de la lepra.
¿verdad? Y del formalismo de la iglesia luterana, procurando la piedad interna, el amor práctico y la realidad moral para más importante que las estrictas prácticas ceremoniales, ¿verdad? O sea que se levantó, ¿cómo se llama? Un movimiento que enseñaba no solamente nada más a hacer esto, salir así, algo litúrgico, así como, ¿verdad? Un catolicismo, y no pasaba nada más, sino que motivó a hacer algo más que eso. Luego también fue la era del puritanismo, o sea, de estricta pureza y humildad. Era también un movimiento religioso, pero ya en Inglaterra y América los puritanos se esforzaban por guiar a la humanidad a la pureza y humildad de los cristianos primitivos. Era bonito. También fue la era del metodismo, el que proclamaba un estricto y rígido método de vida correcta, un metódico orden en las ocupaciones. Este movimiento religioso se divulgó grandemente en Inglaterra, Norteamérica, Francia y Suecia. Era también la época del bautismo. Nacieron, ¿cómo se llama? Los bautistas y otros movimientos similares, lo que procuraban introducir a la vida la letra y el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra. Todos esos movimientos hicieron su obra. Ahora, veamos. Todo esto no lo hacían los teólogos ni el clero, sino individuos consagrados a Dios, regenerados por el Espíritu Santo, como por ejemplo, menciono algunos de ellos: William Carey, primer misionero en la India; David Livingstone, Hudson Taylor, Bratton, Cinderford y muchos otros. Los primeros traductores de las Sagradas Escrituras fueron humanamente débiles, despreciados, ferozmente perseguidos, pero el Señor les abrió puertas a todo en el mundo y nadie pudo cerrar las puertas de la predicación de la palabra hasta el día de hoy. Así que eso es lo que encontramos nosotros, ¿verdad? En la iglesia de Filadelfia. Las recompensas, veámoslas rápidamente. Ellos eran columnas en el templo. Columnas en el templo es algo mucho más grande que una simple piedra en la pared, pues la columna es el adorno y el sostén del templo. El templo espiritual es simplemente inimaginable en su grandeza y belleza. Por eso podemos imaginar cuál es la belleza y poder espiritual que se necesita para ser digno de figurar como una columna semejante al templo. Fíjese bien, y nunca más saldrá de allí. Esto significa que ni el pecado de dentro y del enemigo de fuera arrebatará, ¿verdad?, al vencedor del templo de Dios. Esto es a la iglesia de Cristo aquí. Y no la privarán de su elevado sitial en la eternidad. Sobre el tal será escrito el nombre de Dios, el de Cristo y la nueva Jerusalén, que significa no solo la herencia eterna como perteneciente a Dios y al cielo, sino al eterno testimonio de Dios y de Cristo y la nueva Jerusalén. Cualquiera que lo vea sabrá inmediatamente que la persona no es de este mundo. Y eso somos nosotros. Somos peregrinos y extranjeros. Vamos de paso. Imagínense qué bonito fuera que si el arrebatamiento de ahí fuera ahora, nos vamos todos hacia nuestra patria, a la que el Señor ha prometido. Porque nosotros vamos de paso en este lugar. Esta recompensa extraordinaria será dada a cambio del extraordinario esfuerzo por la verdad de Cristo, por el singular servicio a Dios, por los sufrimientos horrendos que siempre demandan gran fuerza y resistencia, de modo que todo aquel que revela esta fuerza y resistencia y vence todo, será aquí y en la eternidad una columna en el templo de Dios. Esa promesa es para nosotros, los que estamos también esta tarde, en esta verdad, esta palabra de Dios. Wow, se fue el tiempo. Terminamos con la Odisea, rápidamente. Era una iglesia acomodada, ya que decía que era rica y no tenía necesidad. Correcto. La iglesia, ¿cómo se llama?, de la Odisea, se dio esa situación, que también era, ¿cómo se llama?, un lugar en donde sí había dinero, o sea, había oro, tenía, ¿cómo se llama?, era un lugar donde pasaban mercaderes, era donde habían médicos, y ahí, ¿cómo se llama?, habían médicos que eran los mejores médicos
de la vista y del oído. Y, ¿cómo se llama? En ese lugar lo que pasó es de que ellos se habían acomodado. ¿Qué pasó con ellos? Vamos a adelantarnos bastante. Las características de la iglesia de la Odisea. Como podemos ver, el texto está ver el texto. Esta iglesia también tenía buenas obras, pero ¿cómo se hacían ellas? Que ni eres frío ni caliente, eres tibio. Este testimonio proviene del mismo Señor. A estas personas nosotros llamamos hoy indiferentes, negligentes, perezosos, bueno, etc. Por eso esas obras buenas de ellos eran hechas a la fuerza, exactamente como dice un proverbio antiguo. Cuando castigues tanto, ¿viajarás o no? ¿Hay rendimiento alguno de quien carece de voluntad? Esta iglesia no tenía ardor, no tenía fuego, o sea, no tenía voluntad hacia el amor, era tibio, poco viva. Ahora, cuando nosotros nos venimos, ¿cómo se llama, verdad? A la actualidad, lamentablemente la iglesia en términos generales es comparada con los días de hoy. Un doctor en Biblia llamado Scofield, él compara a la iglesia, lo que es, la Odisea, con la iglesia contemporánea de hoy. Por eso es de que la iglesia de hoy está tan acomodada que Dios tuvo que hacer lo que está pasando ahorita. Sí. En primer lugar, yo me imaginaba que cuando el Espíritu Santo decía que venía una sacudida a la iglesia, hoy actualmente, yo me imaginaba un gran terremoto a nivel mundial. Yo eso me imaginaba, que iba a ser una sacudida a la iglesia. Pero nunca me imaginaba que iba a ser a través de una enfermedad, una pandemia. El asunto es que Dios ha tenido que hacer esto para despertar a la iglesia, sí, para sacudirle, ese acomodamiento, para sacudirle, ¿verdad? Ese desinterés, para sacudirle, ¿verdad? Esa religiosidad que se le había pegado. Entonces, realmente Dios ha tenido que hacer esto para despertarla hoy en la actualidad. Sí, amén. Y para que de esta forma, ¿verdad? Agarremos lo que es el consejo de Dios. Ahora, veamos qué es el consejo de Dios 3, 18, 19. Le dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Es una expresión simbólica y no significa el oro corriente. El oro de Dios es la fe, que nos enriquece espiritualmente, según está en 1 Pedro 1:7. Solamente de Cristo se puede comprar este oro espiritual. Ningún otro lo posee. Por eso no se puede comprar ni en la iglesia ni de los padres. Aunque la iglesia lo tenga, será únicamente para sí. Ni la iglesia ni los padres pueden concederla a otros. Es especialmente cuando no lo quieren ceder. El Señor Jesús vende este oro de la fe únicamente a cambio del arrepentimiento que proviene del oír o leer la palabra de Dios. Por la oración, por el crecimiento del Espíritu Santo, quien posee este oro de la fe, aunque materialmente sea pobre, es rico espiritualmente y heredero del reino de Dios. Todos los dones espirituales y las bendiciones nosotros las obtenemos de Dios por medio de fe. Por eso la fe nos enriquece. Eso es verdad. Ahora le dice más adelante, el Señor recomienda comprar de él vestiduras blancas para cubrirse. Vestidura blanca es la justicia del Señor o la justicia de los santos. Esto significa el perdón de nuestros pecados, purificación mediante la sangre de Cristo y la regeneración de nuestro ser, porque todo esto la persona obtiene de Cristo cuando se viste de Cristo. Humanamente hablando, la vestidura blanca es la vida exterior limpia de acuerdo a la limpieza interior. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, le dice, es la arruinada y pecadora y desvergonzada conducta de la persona, que muestra cuál es y también su alma y su estado interior. Por sus frutos los conoceréis. Por último, el Señor le recomienda, unge tus ojos con colirio para que veas.
colirio para los ojos es el Espíritu Santo que ilumina los ojos del corazón para que pueda ver las cosas espirituales. El apóstol Juan llama al Espíritu Santo simplemente unción, es decir, colirio. 1 Juan 2. Existe la tradición de que en la iglesia de la Odisea había una escuela de medicina, la que se hizo ampliamente conocida por el colirio que hacía para la vista. Si esto es realmente cierto, es muy probable que el Señor, refiriéndose a ese colirio, recomienda a la iglesia de la Odisea curar sus ojos espiritualmente. Oiga, lo lamentable es lo que al final le dicen, porque fíjense bien, era tanto, la vida que ellos habían apartado del Señor, que en el versículo 20 le dicen: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, es triste que Dios, Jesús, habiendo estado en un principio dentro, hoy tiene que estar afuera y tiene que estar llamando para que le abran la puerta. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia contemporánea hoy en la actualidad. O sea, templos hay por doquier, iglesias. Aquí nomás nosotros podemos visto cuántas, gente ha abierto de repente en su cochera que dice que una iglesia, que dice que un ministerio, que dice que lo otro. Pero el asunto es, ¿realmente vive Cristo en los corazones de ellos? ¿Realmente vive Cristo en los corazones de nosotros? Entonces, la recomendación es, el Señor le dice, ¿verdad? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, volvernos, ¿verdad? A ese llamado, con el primer llamado que el Señor nos hizo. Y la promesa, al que venciere, yo le daré que se siente. Fíjese la gran promesa que da, que se siente en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, Jesús se ha sentado venciendo, se sentó en el trono de Dios. Y Dios le ha dado autoridad a Jesús para regir las naciones, para gobernar las naciones. Entonces la promesa es para nosotros, si vencer, entonces nos va el privilegio de sentarnos en su trono, así como Él venció, también nosotros. Y también así, tener dominio como Él tiene, así también a nosotros. ¿Verdad? El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a dar gracias en esta tarde. Padre, te damos gracias esta tarde por el privilegio que nos diste, Señor amado. Señor, humildemente, Padre, dar a conocer un poquito, Padre, de esta palabra, bendito Dios. Hoy te pido que seas tú bendiciendo, Señor, a nuestros hermanos, Padre, nuestras hermanas. Seas tú bendiciendo nuestras vidas, bendito Dios. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Señor, bendecimos a todos aquellos, Padres, que de alguna manera están padeciendo, están sufriendo, están atravesando un problema, una dificultad, Señor, económicamente, físicamente, con el Señor, con el virus COVID-19, Dios mío amado. Pero te pedimos que seas tú dando fuerza, consolando, fortaleciendo, seas tú bendiciendo, proveyendo, seas tú aumentando la fe y ayudándonos, Dios mío amado, a levantarnos, Señor, de cualquier decadencia espiritual para glorificar tu nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, porque te damos gracias esta tarde. Bendecimos a todos, Padre, los vecinos, los amigos, los hermanos, hermanas, amigos, familiares, los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, que puedan ellos venir al conocimiento de la verdad y para salvación de sus almas. Bendecimos al esposo de la hermana Sandra en el nombre de Jesús, su hijo, Padre Santo. Bendecimos, Señor, a los vecinos, Padre, a cada uno de ellos, Dios mío amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, por este privilegio que nos diste esta tarde. Gracias, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén.